Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado, ponente del informe presentado. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Muy buenos días, muy buenas tardes a los colegas asambleístas. Con ese entusiasmo, con la energía que nos deja Pedro Kuruchumbi, quisiera también extender el saludo en esta mañana y tarde a quienes hoy no solamente son testigos presenciales del debate de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ellos son los actores. Aquí están los estudiantes de los institutos técnicos y tecnológicos. Aquí están los estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas. Aquí están las autoridades, los profesores, los organismos del sistema de educación superior, que han venido a decirles a la Asamblea Nacional que este día no es un día cualquiera. Esta ley no es una ley cualquiera. Es ante todo la posibilidad de entender el valor social que tiene la educación individualmente para cada persona, para cada ciudadano, pero ante todo la educación como ese valor social, como ese bien público que hace posible que una sociedad cambie, que colectivamente cambiemos y transformemos, pero fundamentalmente que la educación o desde la educación se aporte a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Por eso es importante este día, en esta mañana y tarde. Por eso venimos a plantear, compañera presidenta, de que es necesario y era necesario reformar la LOES, porque en las sociedades de hoy ese conocimiento es la principal, o los conocimientos, diría yo, para desde ya hablar ese lenguaje inclusive que nos habla Pedro Kuruchumbi, porque los conocimientos y los saberes no son únicamente los que nos han enseñado a valorar como tales. Tenemos como pueblos también otros conocimientos y otros saberes que tienen que ser la fuente y la respuesta mismo a los complejos problemas que vivimos, no solamente los ecuatorianos, sino en el mundo entero. Existen razones sociales, económicas, políticas, que justifican esta reforma. Yo solamente quisiera, para hablar de algo que sentimos y que hay expectativas en el país entero, decir cómo un sistema de admisión, de nivelación, ha movido el piso a este país. Cómo, por ejemplo, un sistema de nivelación puede no solamente impactar o decidir sobre unas personas, puede también impactar en la economía de una familia, puede impactar en la economía de un Estado. Y frente a eso hay que, desde la norma, dar respuestas. No se puede entonces dejar de prescindir la necesidad de elevar los niveles de cualificación y la pertinencia que tienen que tener las instituciones de educación superior de cara a garantizar el derecho a la educación para todos los jóvenes y para todos los ecuatorianos que ven en la educación precisamente esa realización personal, encontrarse consigo mismo en esa real libertad y autonomía que implica reconocer lo que le da la educación a un individuo, pero al mismo tiempo insistir en que la universidad y la educación en particular no puede entenderse únicamente desde la individualidad, sino también desde los propósitos comunes. Es imperativo entonces que esta reforma a la LOES dé respuesta también a ese proceso
y a ese principio, más que proceso, principio en el cual la propia Constitución hace, exige y se constituye en un mandato para todos, pero especialmente para quienes tenemos la oportunidad de legislar. Y me refiero en entender, comprender una realidad, proponer acciones, especialmente reconociendo la diversidad social y cultural que tiene este país. Por eso es que tomamos como punto de partida la educación como bien público, ese potenciar al desarrollo individual hacia la autonomía del ser humano, pero también como ese bien social o bienes culturales, económicos y políticos que tienen que ser parte del patrimonio de este país. Proponemos la educación orientada en estas reformas, una educación orientada a la integración de los intereses multisectoriales comunes. La universidad, me atrevo a decir que no haría nada si solamente se queda mirándose a sí misma. La universidad tiene que mirar al conjunto de la sociedad, a todos los sectores sociales, a los sectores productivos, al propio Estado, a los gobiernos, o sea, que tienen que cumplir justamente con lo que significa la política pública para hacer posible y garantizar esos derechos. Estas reformas, entonces, topan estos aspectos fundamentales. La educación y el desarrollo sustentable. No podríamos entender de otra manera. Aquí sí hay un mandato de la humanidad entera, para todos los ciudadanos, para los gobiernos, para los estados, pero sobre la cual la universidad no queda fuera. Es la primera en ser llamada y convocada. Una educación que contribuye a un desarrollo sostenible y sustentable de la humanidad. Hoy más que nunca, el planeta entero exige corresponsabilidad. Y desde la academia, desde las universidades, desde el pensamiento libre y fresco de lo que significan nuestros estudiantes, lo que significa la diversidad social, la cultura, los conocimientos y los saberes, tenemos que dar respuesta a la educación y al desarrollo sustentable. Frente a eso es esta reforma. Y obviamente tenemos que decir cómo lo vamos a hacer. A partir de recuperar, de afianzar, de fortalecer la autonomía responsable. Aquí no se trata de inventarse. Aquí no se trata de desaparecer términos. Aquí se trata de reconocer que nuestra Constitución ya define cuáles son los principios que rigen a la educación superior. Y esos precisamente son los de la autonomía responsable, las del cogobierno, la de igualdad de oportunidades, la de la calidad, la de la pertinencia, de la integralidad, de la autodeterminación para la generación del conocimiento, y también la propia Constitución nos plantea una institucionalidad. La reforma, entonces, compañera presidenta, lo que hace es reconceptualizar estos principios para que la universidad y el sistema educativo superior en su conjunto responda a esa realidad, tenga la pertinencia de responder y de dar respuestas a los problemas. Por eso hablamos en esta reforma de lo que significa la autonomía. Por eso incorporamos dos elementos fundamentales de inclusión en los fines de la educación. Me refiero al impulso a la innovación, a la transferencia científica y tecnológica en todos los campos del saber. Y algo que pensamos que esta reforma marca un antes y un después, desde la educación superior al reconocimiento de la cultura como productora de conocimiento y constructora de nuevas memorias. Esos dos fines que incorpora a la ley marcan mucho la pauta de lo que debe ser el antes y el después de la LOES del 2010 y de la LOES del 2018. Ese principio de la autonomía
que en realidad hemos tenido que identificar el problema para que el sistema de educación superior se vea fortalecido a partir de superar esas debilidades. Y una de ellas es precisamente que hemos empezado planteando al debate y a la discusión, es la integración del sistema. No puede existir un Consejo de Educación Superior que regula, que norma el sistema de educación superior por sí solo y ante sí, sin una articulación con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad. Y tampoco estos dos organismos no pudieran cumplir esa acción y ese resultado esperado si no tenemos un órgano rector de la política pública que articule precisamente estos organismos del sistema para cumplir los propósitos y los objetivos comunes. Esto tiene que entenderse en los articulados de la reforma, porque precisamente el primer principio de autonomía responsable es una real, efectiva y objetiva articulación de los actores del sistema. Como no pueden estar fuera de las decisiones de estos organismos, las universidades, las escuelas politécnicas, las públicas, las cofinanciadas, las particulares, los institutos técnicos y tecnológicos, los institutos pedagógicos y bilingües, y ahora lo hemos puesto con un señalamiento especial, los conservatorios de música, los institutos de arte. Todo ello va a configurar un sistema consolidado que nos permita justamente responder y dar respuestas al momento nuevo que vive el país y a los grandes retos que tiene desde la educación. Existen problemas que están identificados con las limitaciones que han tenido las universidades y escuelas politécnicas en el manejo del componente financiero. Ese es uno de los grandes desafíos, que esta reforma logre recuperar la capacidad de gestionar los recursos que tienen las universidades a través del FOPEDEUPO. Sí, efectivamente el Estado tiene que garantizar el financiamiento, pero no puede estar la Universidad Ecuatoriana condicionado por un Ministerio de Finanzas o por una cuenta general del Tesoro. Tiene que tener también la posibilidad de afianzar esta autonomía con la capacidad de decidir y de gestionar los recursos financieros. Me refiero especialmente a la universidad pública. Eso no quiere decir que los recursos pueden hacer cualquier cosa y que nadie responda. Dineros y recursos públicos tienen que, sin preferencia alguna, responderse frente a los organismos de control. Pero precisamente esta reforma lo que incorpora es que los saldos comprometidos en los presupuestos, por ejemplo, del ejercicio fiscal, permanezcan para el siguiente año, inclusive puedan aperturar una cuenta en el propio Banco Central, que puedan tener un régimen especial para las compras públicas, porque hay que entender que una institución de educación superior no es cualquier institución pública, no. Tiene una misión particular, una gestión diferente, y cuando se trata especialmente de las universidades en las adquisiciones frente a las compras públicas, se da el tratamiento igual, y eso entorpece la labor y la misión de las universidades. El control de los fondos no provenientes del Estado. La educación tiene que garantizarse como un derecho y no como una actividad lucrativa. Por ello es que también se fortalece el cómo se debe controlar los fondos no provenientes del Estado, y en especial no solamente para las instituciones públicas, sino también para las particulares. Las fuentes complementarias de los ingresos y las exoneraciones tributarias, la distribución de los recursos en función de los criterios e indicadores de las funciones sustantivas. Le queda un minuto, minuto, asambleísta. señora Presidenta, estos puntos van a ser parte del debate,
como lo es el principio de cogobierno, en donde me parece que en ese minuto sí puedo sintetizar también la necesidad de superar la reducida participación de los estudiantes en el cogobierno, y por eso es que se plantea elevar el porcentaje de participación de los estudiantes en ese cogobierno. En la propuesta de reforma, la creación del Consejo de Regentes en las universidades particulares permite transparentar la acción y la gestión de estas universidades, no dándoles al Consejo de Regentes la condición de primera autoridad. La primera autoridad serán los rectores, no impidiendo que tenga su organismo de gobierno de decisiones, porque será el Consejo Superior el que defina y tome las decisiones. Por ello es que el principio de cogobierno es un aspecto central que les invito a debatir, y obviamente el principio de igualdad de oportunidades, Presidenta. Si en mi condición de Presidenta encargada me da para desarrollar esto, habría cumplido su objetivo, y es precisamente referido a lo que es el proceso o el sistema de admisión y de nivelación. Proceso que tiene que entenderse que es injusto, que no basta, que ha comprobado que excluye cuando este simplemente toma como referencia un examen de méritos. La propuesta de esta Asamblea que tiene que debatirse es precisamente que la igualdad de oportunidades tiene que estar fundamentada en la libertad de elección de carrera y en la libertad de escoger la institución que el estudiante toma por decisión. Medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real de aquellos que se encuentran en situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad. Hay mecanismos de ingresos que establece entonces como una nivelación general que está a cargo la financiación del Estado, pero obviamente la necesidad también de que esta nivelación tome en cuenta medidas de acción afirmativa, como por ejemplo la territorialidad, como por ejemplo la pertenencia a nuestros pueblos indígenas afroecuatorianos, nuestros pueblos montubios, que tome en cuenta ante todo la trayectoria académica del estudiante, que tome en cuenta las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Por eso es que esta propuesta de desarrollar el principio de igualdad de oportunidades se reduce o se amplía o se extiende cuando tengamos que analizar el sistema de nivelación y admisión. Las becas como un derecho que tienen que democratizarse, las becas que tienen que replantearse el sistema para que éstas no sean privilegios de pocos, para que puedan no solamente financiarse el cuarto nivel de formación en universidades extranjeras, que nuestras propias universidades se potencien y puedan dar cabida especialmente a lo que significa la mayor profesionalización. Necesitamos entonces entender que la formación técnica y tecnológica tiene que ser parte de la solución también para cubrir la demanda que existe cuando las universidades no pueden atender a todos los estudiantes bachilleres. Vamos entonces a fortalecer las instituciones de formación técnica y tecnológica, que no sea el punto de llegada la tecnología, que puedan especializarse, que puedan llegar a las maestrías técnicas y tecnológicas. Esto simplemente empieza siendo el gran desafío al cual tenemos que contribuir todas y todos, los que pertenecen al sistema, la clase política, el Estado, el gobierno en su conjunto, porque aquí, señora Presidenta, y con esto termino, aquí hay un mapa en donde tenemos identificado cuáles son los territorios que aún no llega la capacidad de tener instituciones y de ofertar realmente este derecho. Terminó su tiempo, asambleísta. Por eso, señora Presidenta, yo creo que tengo integrantes de la comisión que en sus intervenciones sabrán complementar lo que el tiempo no me permite. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señora asambleísta.